de la adoración. ¿Cómo encontrar una verdadera adoración como cristianos, como seres humanos? Antes de ir a este texto de Miqueas 6, 7 al 8, yo quiero contextualizarnos de qué estamos hablando y cuál fue el problema que queremos resolver, o tenemos que resolver en esta mañana. Vayamos a San Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. San Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. San Juan, capítulo 4, versículo 20. Aquí habla acerca de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? La historia de la mujer samaritana. Y resulta ser que el Señor Jesús fue a pasar a Samaria porque le era necesario, y era necesario encontrarse con esta mujer. Sin embargo, surgió un dilema. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. El problema se está haciendo referencia ¿a qué? A la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Resulta ser que los samaritanos y los judíos se llevaban, ¿sí o no? No se llevaban entre ellos. Y si ustedes leen anteriormente, el Señor Jesús cuando habló con la mujer samaritana, ella se sorprendió y dijo: bueno, ¿cómo es que tú, siendo judío, platicas conmigo si no nos llevamos? Sin embargo, Jesús estaba rompiendo ciertas barreras que aún se tenían en ese tiempo. No solamente eso, sino que había una cuestión muy importante. Él decía: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los samaritanos y tanto los fariseos tenían un concepto de adoración errónea. Para ellos el tipo de adoración consistía en cultos, en liturgias. Para ellos consistía en eso, en la forma en que tú adorabas. Para ellos era importante la forma en que tú adorabas. Era importante. Sigue diciendo. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es interesante anotar aquí que la religión de los samaritanos era una combinación de adoración hebrea apóstata y paganismo. Y aún así los samaritanos se jactaban y decían: ¿saben qué? Yo tengo una mejor adoración que ustedes, que los judíos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tú no sabes ni que estás adorando, decía. No sabes ni tú a qué vienes, por qué estás adorando. Y muchas veces nosotros como cristianos también no sabemos a qué venimos a la iglesia. No sabemos por qué nos sentamos aquí, no sabemos por qué nos vestimos formalmente, no sabemos por qué tenemos que venir con un espíritu de adoración y de una mente conectada con Dios. No sabemos por qué venimos a eso. La mujer samaritana se encontraba en la situación, no sabía por qué estaba adorando. Y le decía: nosotros sí sabemos por qué adoramos. ¿Por qué? Por lo que los judíos, ¿por qué los judíos sí sabían? Porque el pueblo judío fue el pueblo escogido por Dios para ser representante ante las demás naciones. Su propósito del pueblo judío era compartir el evangelio a las demás personas. No lo cumplieron, eso fue ya otro asunto. Sin embargo, Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La religión no tenía nada que ver con su linaje, simplemente era porque Dios los había escogido a ellos como el representante de Dios ante el mundo, y sobre todo porque de ese pueblo, del pueblo judío, iba a venir el Mesías. Por eso, más que nada, no había nada en especial por el ser judío, simplemente era por lo que Dios escogió a ellos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Mas la hora viene y ahora es. Cuando se refiere a eso, hermanos, se refiere a que Dios no se está esperando, no se limita a un solo lugar. Él quiere que tú lo adores con tu corazón. Una verdadera adoración emana del corazón. Una verdadera adoración emana del pensamiento. Una verdadera adoración está conectada con Dios. Es algo muy importante eso. La mujer samaritana
creía que por estar en Samaria era el lugar donde se tenía que adorar a Dios. Ella creía eso, ella creía que consistía en el lugar la adoración. Pero la verdadera adoración consiste en ¿qué? Entregar tu corazón a Dios, emana del corazón. Esto no es santo. Tú puedes venir aquí y no es santo. Esto no lo hace santo. ¿Qué lo hace santo este lugar? La presencia de Dios, exactamente. Solamente eso, no otra cosa. Podemos ir al parque y podemos reunirnos y alabar a Dios. Eso lo hace santo porque está la presencia de Dios. Podemos ir al mar. Yo me acuerdo una vez que una hermana le dijimos como jóvenes, una vez hace como 2 sábados en una iglesia: hermanos, los invitamos a que vayamos el día sábado a recibir el santo sábado en la playa en Malibú. La hermana se levanta y dice: pero pastor, ¿cómo podemos irnos ahí? ¿Cómo podemos irnos ahí a adorar a Dios? Pero ella no comprendía que no lo hace santo el lugar, sino que la adoración, la presencia de Dios. Y muchos hermanos a veces toman esa actitud también, y es muy chistoso, para no decir que es otra cosa. Mismo versículo 23 dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando adoradores verdaderos. No está buscando hermanos 7-Eleven, como dijimos anoche. Día 7, el sábado, y a las 11 de la mañana. Solamente aparece en el culto, ¿verdad? Espero que no sea la situación de nosotros. Espero que esta iglesia no sea así. El Señor busca tales adoradores. Él busca verdaderos adoradores. Él quiere adoradores sinceros, adoradores que entreguen su corazón. Es lo que quiere el Señor. No se trata de formalismos, no se trata de liturgia, no se trata de otra cosa, sino de tu corazón. Sigamos viendo el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué? Es espíritu. Es decir, Dios no se limita a un solo lugar. Dios no se limita solamente a estar aquí en la iglesia. Dios está ¿en dónde? En todo el mundo, en cualquier lugar. Recordemos que lo único que lo hace santo es la presencia de Dios cuando invitamos que el Señor esté con nosotros. La pregunta que yo me hago es: ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué significa? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué significa adorar en espíritu y en verdad? No sé si alguna vez se han preguntado. Bueno, resulta que el libro de Miqueas tiene la respuesta. Vayamos al libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 7 al 8. Miqueas 6, capítulo 6, versículos 7 al 8. Aquí vamos a encontrar las características de un verdadero adorador y cómo nosotros podemos adorar de manera correcta también ante el Señor. Muy bien, dice el versículo 7: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí la Biblia está haciendo una pregunta retórica. Y la respuesta es ¿qué? Es no. ¿Cómo puedo yo dar? Dice aquí: ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Es decir, ¿se agradaba Jehová con entregar miles de holocaustos, miles de sacrificios? ¿Se agradaba eso por eso Jehová? Claro que no. No se agradaba por eso. ¿Se agradará Jehová, como dice aquí, por dar 10,000 arroyos de aceite? Porque el aceite también era una ofrenda que se daba en el santuario también. Pero el pueblo de Israel no entendía que iba más allá que eso. No consistía en lo que tú das de ofrenda. No consiste en cuánto dinero tú des. No consiste en cuánto tú puedas servir a la iglesia. No consiste en qué cargo tú tienes dentro de la iglesia. Consiste en que tú entregues tu corazón y tu mente. Es lo que consiste eso. Es lo que Dios quiere. Él no quiere cantidad, Él quiere calidad, hermanos. Como dicen por ahí, ¿verdad? Calidad quiere el Señor de parte de nosotros. Interesante, un verdadero adorador. Sigue diciendo: daré mi primogénito por mi rebelión. En la antigüedad, hermanos, en la antigüedad había algo que era muy prohibido. Resulta ser que dar su primogénito en ese tiempo en Israel estaba practicando una práctica muy pagana. De hecho, si vayamos nosotros a Levíticos capítulo 18, versículo 21, ¿en qué contexto le estoy diciendo? Porque era una práctica pagana dar el primogénito
primogénito de los hijos. Levíticos 18, 21. Levíticos 18, 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. ¿A quién? ¿Quién era Moloch? Era un dios pagano. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pero ¿qué estaba haciendo? En Miqueas estaba exhortando al pueblo de Israel, porque resulta ser de que estaban dando su primogénito. Pero no era dar su primogénito. Tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? En realidad lo que tenían que hacer era redimir al primogénito, y eso lo encontramos en Éxodo 13:13. Segunda de Reyes 3:27. Veamos qué rey ofreció a su primogénito en sacrificio. Estamos hablando del rey de Israel. Segunda de Reyes 3:27. Y cuando el rey de Moab, versículo 26, vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Versículo 27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar. ¿Y qué hizo? Y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. El pueblo de Israel estaba practicando paganismo. No estaba en una verdadera adoración. Lo único que dice la Biblia, y en Éxodo 13:13, era redimir hasta el primogénito nada más, pero no ofrecer. Y el Señor estaba diciendo eso: ¿por qué no ofreces tu primogénito? ¿Acaso tu primogénito va a ser que pueda pagar el pecado de tu alma? Dice, no era eso, hermanos. En realidad la verdadera adoración tenía que venir del corazón. Ahora, vayamos otra vez a Miqueas 6, 7 al 8. Versículo 8, y este es donde yo quiero llegar, hermanos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Tres cosas que pide Jehová de nosotros, y están en la palabra hebrea que vemos ahí en Miqueas 6, 7, 8. Él te ha declarado. Es decir, son palabras del Señor, escritas totalmente. Él está diciendo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de nosotros. ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? ¿Qué es lo bueno para nosotros? ¿Qué debe ser bueno para cada uno? Bueno, resulta ser que hay tres palabras hebreas que se vienen. Lo vamos a leer primero en español y luego lo voy a explicar en las palabras hebreas. ¿Qué pide hacer? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Tres cosas, simple y sencillo, hermanos, para alcanzar una verdadera adoración. La mujer samaritana creía que la adoración consistía en ritos, en formas de ser, pero no, consistía en el cómo, en cómo tú te entregas a Dios. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Y qué es bueno para ti? Vamos a ver, la primera palabra hebrea es mishpat. Mishpat en hebreo significa justicia, juzgar. Es decir, cada vez que tú quieres ser un verdadero adorador, tienes que estar en comunión con los juicios divinos. Hacer justicia. Número 1, hacer justicia, hacer lo que es justo. Número 2, Gesed. ¿Qué significa Gesed? Gesed significa misericordia, hacer bondad. Y número 3, sana. ¿Qué significa sana? Es humillarte ante Dios. Tres palabras hebreas: mishpat, Gesed y sana. Pero resulta algo muy interesante. ¿Sabían ustedes que en esas tres palabras hebreas tienen algo que ver con los 10 mandamientos? ¿Lo sabían? Bueno, resulta ser que mishpat y Gesed tienen que ver con la relación que tú tienes con tu prójimo. ¿A quién le tienes que hacer misericordia? A tu prójimo. ¿A quién tienes que mostrarle bondad? ¿A quién tienes que mostrarle Gesed? A tu prójimo. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos dentro de la iglesia, hermanos? ¿Somos capaces de hacerle un favor a un hermano? ¿Somos capaces de ir a visitar a algún hermano que está enfermo? ¿Somos capaces de entregar nuestro corazón e irlo a visitar, hermanos? ¿Cómo somos capaces? ¿O somos esas personas que preferimos criticar al hermano que está predicando, o a la persona que está enferma? No me gusta cómo predica. Yo escuché una vez a una hermana que dijo eso también, y a mí me molestó mucho, porque debemos de venir con un ¿qué? ¿Se acuerdan de cómo debemos de venir? Con un corazón dispuesto. Él está diciendo: Señor, Él está diciendo: hijo mío, yo quiero que entregues tu corazón y quiero que tú escuches lo que están diciendo, lo que da el mensaje.
Yo me acuerdo en Chiapas que yo iba a la iglesia todos los miércoles. Y me acuerdo muy bien porque era un señor ya grande. Y yo cuando miraba cada vez a ese hermano ya grande y ni siquiera hablaba, de hecho yo no tenía ni siquiera dientes aquí, así de frente, y no se entendía lo que decía. Y cada vez que yo iba a predicar él, yo me molestaba tanto y decía, no, otra vez este hermano, de verdad. Ojalá que, no sé, ojalá que mejor ni llegara, decía yo. Hermanos, ¿qué actitud yo tenía ante la persona? Uno nunca sabe, ¿verdad? Puede ser que un mensaje tenía para mí, pero yo nunca tuve ese corazón dispuesto. Y a veces nosotros como hermanos de la iglesia no traemos ese corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Nosotros al venir cada sábado debemos decir, Señor, yo quiero que tú me des un corazón de espíritu, que sea un adorador en espíritu y en verdad. No vengamos a juzgar al predicador, no vengamos a juzgar al hermano, no vengamos a juzgar absolutamente nada, sino entrar en comunión con Dios. Es lo que Dios quiere para un verdadero adorador. Sana es humillarte. ¿Humillarte ante quién? Ante Dios. Entonces vimos que una parte del decálogo está relacionado con qué. ¿Se acuerdan ustedes que el decálogo está dividido en dos partes? Uno tiene que ver con qué, con relación con tu prójimo, y el otro tiene que ver con qué, con Dios. Lo vimos las tres palabras hebreas que te dicen, tres cosas pido de ti: solamente hacer justicia, mishpat, solamente amar misericordia, gesed, y humillarte ante tu Dios. Sana. Mishpat y gesed. Somos bondadosos con nuestros hermanos, tenemos una buena relación también. Eso implica adoración, hermanos. Por eso yo les decía que adoración no solamente es cantar, hermanos. Tiene algo que ver con tu forma de ser, con tus pensamientos, con tu actitud. No solamente consiste en hacer actos bondadosos con las personas, sino también con sana, humillarte ante Dios, hacer su voluntad ante otro. Él te declara lo que es bueno, y tres cosas te piden nada más, hermanos, para ser un adorador genuino. Y cuando tú eres un adorador genuino, cuando tú comprendes eso, ¿se acuerdan qué pasó con la mujer samaritana? ¿Se acuerdan qué pasó? En cuanto él supo eso, que él era el Mesías, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Se acuerdan? Fue a predicarles también a todas las demás personas. Cuando nosotros somos un adorador genuino, nosotros compartimos la palabra de Dios también. Es parte del cristianismo. Hacer justicia, ser bondadosos con las demás personas. Y eso significa también compartir el evangelio. Pero si nada más venimos aquí a sentarnos y no compartimos el evangelio a las demás personas, no hay ningún crecimiento espiritual, hermanos, y quedamos estancados, hermanos. Y en lugar de enfocarnos en lo que es la verdadera oración, venimos con un espíritu de ver los problemas dentro de la iglesia y no nos enfocamos en lo que realmente estamos y somos, y es compartir el evangelio ante las demás personas. Que nuestro corazón pueda ser humilde ante el Señor, que podamos reconocer los caminos de Él, que podamos decir, Señor, me humillo ante ti y quiero que tú tomes mi vida y quiero que tú tomes el control de ella. Sano. Hacer eso. Hacer la voluntad de Dios a veces es muy difícil hoy en día, ¿verdad? Pero requerimos que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestro corazón para lograr eso. ¿Conocen ustedes a Howard Booth? ¿Han escuchado hablar de él alguna vez? ¿No han escuchado hablar de él? ¿Nunca? Bueno, resulta que Howard Booth es el dueño de H-E-B. ¿Conocen ustedes el dueño de H-E-B? ¿Lo conocen o no? H-E-B, ¿ok? H-E-B. ¿Sí lo han visto, verdad? Alguna vez esas tiendas de centro comercial. Resulta que cuando él era joven, él empezó a escuchar un seminario de predicación. Él fue y de alguna manera Cristo lo empezó a tomar su corazón, empezó a escuchar la palabra de Dios. Pero llegó un momento en el cual platicó con un marinero y le dijo, sabes, Howard, Dios te está pidiendo todo tu corazón, te está pidiendo todo tu corazón. Pasaron varios años y él no entendía aún ese mensaje. Pero resulta ser que cuando él empezó a predicar, dice que el Espíritu Santo tocó su corazón, se bautizó y empezó a predicar por todo el mundo. Él quería ser pastor, pero él dice que Dios lo dirigió para ser un hombre de negocios. Él no solamente es dueño de esa gran empresa que recibe más de 144 millones de dólares, sino que cada vez que él tiene la oportunidad, él da seminarios acerca del cristianismo, acerca de la religión y habla acerca de Cristo cada vez que él puede. Él gasta aproximadamente más de 144 mil dólares cada vez que él se reúne y él mismo paga los gastos. Él mismo hace todo eso. Hermanos, cuando nosotros
nosotros entregamos a Cristo completamente, nuestra vida va a cambiar. Pero si nosotros estamos con un pie en la Canaán celestial y un pie en esta tierra, hermanos, va a ser muy difícil que podamos caminar, porque escoger no vamos a poder caminar correctamente, hermanos. Dios pide 3 cosas de ti: Mishpat, hacer justicia con tu hermano, con tu prójimo, con cualquier amigo que tú tengas. Gesed, ser bondadoso con ellos, una sonrisa, decirle cómo está, no sé, eso es de una manera sencilla. Sana, humillarte ante tu Dios. Hermanos, esta ha sido la reflexión de este culto divino. Vamos a cantar el canto tema Ser semejante a Jesús y nos estaremos despidiendo de este lugar. Espero volverlos a encontrar otra vez nuevamente, pero recordemos, hermanos, esta enseñanza: seamos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos en pie para cantar Ser semejante a Jesús.